Buenas noches, amigos. Hoy en el programa Educación en Línea con Johnny Guadamón tengo la grata presencia en estos estudios del doctor Jorge Bautista Lara, escritor y docente universitario, quien nos acompaña por un acontecimiento muy especial. Recientemente, Jorge Bautista Lara, la Fundación Ganar Almas para Cristo y Cenix Editorial han llevado a cabo un proyecto muy bonito, un proyecto inclusivo con niños del barrio Cristo Rey del municipio de Tipitapa, y ya les vamos a contar en qué consiste este proyecto. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Placer verte. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Jorge, sé que sos escritor de diferentes, incluso podría decir materias, porque has escrito sobre derecho municipal, sobre municipalismo, sobre Managua, y tenés también un apartado muy importante que son los cuentos también. Dinos, ¿cómo ha surgido esta idea de los cuentos? Bueno, la idea de los cuentos es una idea que tiene bastante tiempo. No, escribo varias cosas, ¿no? Sí. Incluso poesía no publicada, veremos el día. Se tienen también varios libros de cuentos y varios libros de cuentos para adultos, estudios, algunos ensayos y publicaciones en el periódico que ya se tienen varios años sobre esto, ¿no? La idea de escribir para los niños, pues más bien por dos sentidos. Uno, una necesidad, porque para escribir debes de sentir la necesidad de escribir, y en caso contrario no te podrá salir nada, ¿no? Como la necesidad de escribir, pero para dar algo. En el sentido de que estaba viendo que se está desarrollando un mundo, pero no se les está dando a los niños la atención, la credibilidad y el material necesario para que ellos lean y se pueda creer en ellos. De tal manera de que últimamente a los niños los estamos alimentando en el sentido literal y amplio de la palabra, tanto en comida como en la parte intelectual, con chatarra. Y se ha abandonado la alimentación de calidad en el niño. Vas con papita, vas con Troctric, vas con Iglú, sin querer hacerle mala propaganda, Claro. pero es una realidad. Como también le está dando a los niños para alimentarse en una creatividad en la parte de escolaridad, elementos que ya están, trillados, no tienen ninguna creatividad, está todo hecho. Te vas al programa de televisión y todo el programa está hecho. Y últimamente Disney dejó el elemento creativo y es únicamente un enlatado donde ves figuras, chistes de mala calidad, ideas de mala calidad, transmisión de valores de mala calidad. Es el mejor joven, el niño, el que es capaz de ofender al padre, minusvalorar al padre, el que es más astuto, capaz de engañarlo, capaz de salirse de la casa a temprana edad, etcétera. Los valores se han perdido, la creatividad del niño se ha perdido, la fe en el niño se ha perdido como persona. Y digo, bueno, este es un reto, tenemos que hacer algo. Entonces, haremos por nuestra parte lo que podemos, igualmente como por tu parte vos, de acuerdo a tu cualidad, estás haciendo. Y dije, hagamos el intento de hacer algunos cuentos que no solamente traigan la inventiva, que traigan una historia, sino que traigan un mensaje. Y bueno, para saber si esto lo haces adecuadamente, lo primero que tenés que hacer es conocer el mundo de los niños. No bajarme, que es una cosa distinta y peyorativa. Te bajás, no. El mundo de los niños, a lo mejor tendríamos que decir lo siguiente: subirme al mundo de los niños, ¿no? Porque el mundo real de los niños, la creatividad con que está hecho, con el que el Señor ha hecho al niño, es una belleza inaudita, ¿no? Es un mundo increíble. Una vez con una niña la llevan a comer albóndiga, y creo que te he contado la otra vez eso, y en lo que le llevan a beber sopa de pollo con albóndiga, la niña dijo, ¿por qué le echaron buñuelos al pollo? Y uno se pone a pensarlo. A mí jamás se me hubiera imaginado que al pollo le hubieran echado buñuelos, ¿no? Y entonces decía ella, ¿por qué le echaron buñuelos a la sopa de pollo? Y ese tipo de respuesta y comportamiento te da una idea de la imaginación del niño. Para el niño es posible que debajo de la cama hay una historia completa y un mundo subterráneo en el que hay un montón de cosas. Para el niño es posible saber que en una jaula de pájaro es posible que puedas crear gatos, y que el gato se pueda crear y que él mismo vaya buscando la jaula y se meta ahí. Y para la cabeza del adulto no es posible. Para un niño es posible pensar de que te dieron de mascota no un perro, sino que te dieron una gallina de mascota.
y vos tenés de mascota la gallina y la creas la gallina y te hace caso la gallina. Claro. Y en el mundo del niño eso es posible. Posible. En el mundo del adulto no. Pero en la vida, ¿cuál es nuestra capacidad de conocimiento para dar respuesta? ¿Y cuál es la realidad de la creatividad para dar respuesta a la vida? Porque no hay dosis. Y te das cuenta que esa creatividad del niño que no impulsamos, que hemos abandonado, que hemos menospreciado, que es una mina completa, es lo que al final te da capacidad de respuesta en la vida cuando sos adulto, ¿no? Vivir la fantasía de ser niño, explicarlo de otra manera, aunque pueda parecer un pensamiento de acuerdo a la religión o lo que sea, pero en algún momento, por ejemplo, se jugaba a la actividad del famoso niño Dios, ¿no? Entonces el niño Dios que te va a dejar regalos en la noche del 24, con todas las opiniones en contra y a favor que esto pueda generar, pues si se cree o no en algo, pero quiero irme a la fantasía, ¿no? Resulta que he hablado después con muchas personas adultas que en su momento creyeron en eso y en el momento que se creó te armaste una fantasía completa, te lo imaginabas que venía, que estaba de la cama, que podía entrar por la ventana y es un juego a la fantasía. Y hoy en día se habla de eso como que fuese ignorancia y me parece que el ignorante somos nosotros como adultos que no nos hemos dado cuenta de que estamos abandonando el trabajar la capacidad de creatividad de los niños. Entonces, ese fue el reto y decía, bueno, tratemos de hacer un cuento. Y tratamos de hacer un cuento y al final nos salieron una lista de cuentos que lo tenés ya en tus manos. Y en segundo lugar, para saber si el cuento se ha hecho correctamente o incorrectamente, hay que tener un público. Y el único público que puede estar aquí son niños. Porque la lógica de nosotros los adultos es una lógica contaminada. Nosotros los adultos comenzamos a pensar en una cantidad de cosas que tienen que ser coherentes, pero te sale una historia triste. Pero el niño te narra una cantidad de historias, incluso él te cuenta la historia del amiguito con el que habló afuera, de la amiguita, lo que le pasó y lo que tienen pensado hacer en una fiesta o lo que sea, y es una belleza increíble que te refresca la cabeza, que incluso le preguntas tantas veces porque querés seguirle escuchando en su creatividad. Claro. Si no recordar la época de tus hijas pequeñas, sí, claro, en toda esa parte. Entonces decía, veamos ese público. Entonces se escribió, se le entregó a niños, no se dijo el autor, y solamente se les dijo, lean ese cuento, ¿qué les parece? Y resulta que varios de ellos dijeron, no, está muy corto. Y entonces dije, bueno, le voy a tener uno más largo. Después se dieron cuenta que era mi persona quien lo estaba escribiendo. Y se lo hice más largo. Al final les dije, no, miren, ya no se puede hacer más largo. ¿Usted lo escribía? Sí, yo lo escribía, pero ya no se puede hacer más largo porque ya lo había alargado bastante. En algunos de ellos sale 20 páginas, 30 páginas, demasiado. Pero es que queremos seguir con esta creatividad. Sí. El libro de cuentos, estos libros de cuentos fueron creados en base a la creencia, a la seguridad y al depositar confianza en la niñez. Se cree en la niñez. Algo semejante al proyecto que está surgiendo ahorita, que cuando vos, Johnny, agarrás el proyecto y lo llevas adelante, es porque vos confías en la niñez, ¿no? Claro. Y porque sabemos que la niñez es una cantera y que es importante porque va a ser la siguiente generación que nos va a reemplazar y por lo tanto hay que darle la mayor cantidad de estima, la mayor cantidad de calidad en las ideas, pero es idea, creatividad, valores. Transmitir valores. No enlatado. No enlatado. El cuento ya no transmite valores, sí, hoy en día. El cuento incluso que te aparece en Disney es un cuento con palabras vulgares, la vaquita con el pecho totalmente, sí, de fuera, que más bien está deformando, ¿no? Todo a su tiempo, todo en su momento, pero para que el niño viva su fantasía. Sí. Quiero decirle a nuestro auditorio que efectivamente Jorge nos ha entregado una cantidad de cuentos de su autoría en el cual hemos combinado el trabajo del autor con este público infantil a través de la Fundación Fundacristo. Los primeros dos cuentos que tenemos ya ilustrados por los niños, por ese auditorio, es Robertito, el niño más alto, y el sapito Tito. En ellos encontrarán ustedes a los niños que participaron como tal. Y todo lo que son las ilustraciones sin hacerle ningún tipo de maquillaje. Estas ilustraciones son propias de los niños, no tienen ningún retoque. Ni le hemos puesto ni le hemos quitado nada. Esto es lo que ellos coincidieron después de haber leído el cuento.
Este trabajo es como una novedad, es un trabajo muy inclusivo porque intentamos que los niños desarrollen todas esas cualidades naturales que ellos tienen. Y también queremos darle un mensaje al resto de nuestra población, a los autores y a los niños, de que este tipo de trabajo sí es posible, que Sí. todos tenemos que llevarlo adelante. ¿Qué opinas? No, yo creo totalmente eso. La palabra que has utilizado no solo me gusta, sino que me encanta y es algo de lo que al final nos ha sentado para llevar esto adelante. El proyecto tiene que ser inclusivo, es decir, uno hace una parte de la labor, la creación de cuentos, otro hace parte de la labor, la edición que le corresponde a eso, pero también lo hemos juntado con un par de jóvenes que tienen la misma idea nuestra de creer en los niños, de tener fe en los niños y de pensar a la larga que son la generación preciosa que tenemos que construir. Aquí está el caso de Leila Estela Membreño Méndez, que es la directora del área psicológica de este colegio, que es un asentamiento, ¿no? Sí. Y el caso de Jamie Isabel Guadamú, que también son dos jóvenes, ella es la presidenta de la fundación, que igualmente creen lo mismo. Entonces nos hemos sentado en torno a una tarea común en cuanto a objetivos comunes y en cuanto a creencias comunes. Y entre ellas, que está, no sé cómo lo podrán acercar después de la cámara, eso están estas dos jóvenes que tienen esa tarea, un corazón maravilloso en esto, pero que entre ellos hemos logrado juntar a los niños, porque todo cuento tiene varias historias. Uno, la historia que uno escribe. Vamos, está bien la historia. Pero dos, la historia que se logra con el niño que lee. Porque el niño que lee y el cuento tiene que ser capaz de crear en el niño una nueva historia, ¿no? Y habrá tantas historias como habrá tantos lectores. Si el cuento no logra atraer, no logra sacar del niño esa creatividad de construcción de la imagen, el cuento está mal escrito. Podría colocar cualquier pretexto negativo o positivo, pero la verdad es que está mal logrado. Pero dichosamente hasta la fecha, y gracias a Dios, se ha logrado ese objetivo y el niño ha logrado interactuar con los que lo han leído. Entonces el niño inventa otra historia y es la segunda historia. Pero ahora en este cuento tienen tres historias. La tercera historia que se pretende, y esa es responsabilidad de Johnny a la hora de la edición, así es que en eso me voy a lavar las manos para retirarme y decirle ahora la culpa, es conforme la edición que se haga, cuál va a ser la tercera historia que va a entender, creer el niño que lo lea. Es la tercera historia, ¿no? Entonces, la primera, la historia que uno escribe; la segunda, la historia que el niño interpreta, pero la historia que el niño interpreta guiada por dos personas jóvenes que están ahí y cuya lista de niños es así de amplia, más otros que están en la otra portada, en donde parte del detalle de creación del editor, en este caso ha sido de Johnny, hay que decirle algunas realidades, ¿no? Ha sido colocar las fotos de cada uno de los niños. Es importante esto. Por eso la palabra inclusiva, y hemos acordado, y me parece algo maravilloso y brillante, que no fuese colocada la foto nuestra en esa parte. No es el objetivo, no es el objetivo, ¿no? El objetivo es el cuento como idea. Se deje el nombre por cuestión de autoría intelectual, ni modo, hay que hacerlo hacer. Pero interesa en este caso que se vea la participación de los niños, el dibujo de los niños, la imaginación de los niños, y en la parte última, algo que tendrá que decirlo de Johnny, las hojas blancas que quedan para que el niño haga sus propios dibujos en la lectura. Ese es el tercero. Sí. ¿Verdad? Primero el escritor, segundo el que interpreta, que es el niño que escribe, que ilustra, y ahora vamos con el niño que lee al autor, que interpreta al otro niño sus dibujos y que escribe su propia historia. Aquí tenemos en esta última página, tenemos dos páginas para que los niños también puedan ellos desarrollar su creatividad. Ahora, es importante para ver cómo el trabajo, cuando se trabaja de manera conjunta, cuando cada uno pone las capacidades de acuerdo a lo uno mismo, no estos jóvenes que están trabajando a aquel lado, un editor que trabaja con lo suyo, uno con la experiencia que tiene de docente, con todas las limitaciones, lo colocamos sobre una mesa y base de esta mesa es la fe que tenemos, no, eso no lo voy a negar, no lo voy a menospreciar, es parte de la fe. Claro. Y la colaboración en los niños para con esto, y entonces vamos con un objetivo común
cada uno de los cuentos tiene un elemento de valor que se transmite, que cada cuento transmite al final un valor, la paz, la solidaridad, el compartir, el respeto al otro. Hay una cantidad de valores que están repetidos en cada uno de los cuentos y que se cuenta a lo largo de cada uno de los hechos como una aventura, ¿no? El Sapito Tito es una aventura completa, Robertito es una aventura completa, pero va adecuado a la imagen e idea de los niños. Y tiene sus mensajes, como lo había dicho. Paz, tiene solidaridad, tiene compañerismo. Sí. Cada uno de ellos, tanto el Sapito Tito como Robertito, el niño más alto. El hecho de compartir, el hecho de reconocer en el otro valores, el hecho de reconocer en el otro la importancia, el hecho de participación de los padres para con uno, el hecho de que se lleva, por ejemplo, en el caso de Sapito Tito, que se mete en un mundo de guerra entre ratones y sapos, que se cree cada uno que es enemigo del otro, pero que éste es capaz de ver como aquello no funciona, como que esto es anómalo y no debe ser así. Claro, no ocupa ese lenguaje, es un lenguaje claro, para el niño, ¿no? Estamos ahorita al aire y al aire lo explicamos de otra manera, ¿no? Sí. Y que él descubre que realmente entre sapitos y ratones hay distintos intereses y no hay por qué hacer la guerra entre el uno y el otro, que hay alguna hay un error, hay una confusión y algo está mal ahí. Y él entra, se mete en ese mundo, él vive ese mundo, conoce ambos mundos y él aporta en ambos mundos para ver cómo une y deja de haber una guerra entre sapos y ratones, sapitos y ratones, pues se ocupa la terminología en su momento, y se logra adquirir el elemento de la paz, el elemento de compartir, el elemento de descubrirse y el elemento de saber que el otro tiene algo que a mí me interesa y vos tenés algo que a mí me interesa o yo tengo algo que a vos te interesa y podemos intercambiar. Y oye, ¿y por qué no hacemos la paz en vez de hacer la guerra? Y pones el elemento de la paz como un descubrimiento que va haciendo el niño en todo el camino. Correcto. Ese es un bonito mensaje del Sapito Tito. También tenemos un mensaje bonito de Robertito, el niño más alto. En el caso de Robertito, es un niño ubicado en un colegio. Repito, estamos haciendo la historia lo más corto posible, claro, porque la aventura es rápida, ¿no? Un niño que llega al colegio y resulta que el niño era el más pequeño de la clase. Es que el menor llega de 5 años y está pequeño y es la primaria y tiene que pasarlo. Pero resulta que al ser el niño más pequeño, pues es el niño también más pequeño en tamaño. Y eso le crea a él un elemento sintomático negativo. No es que le hagan bullying, pero él vive su mundo interno y él dice, no, yo no puedo ser el más chiquito de la clase, yo quiero ser más alto. Y como él quiere ser más alto, él inventa una cantidad de cosas que puede ser desde un zapato, de tacones, pero él en el camino va creando diferentes modalidades porque cada instrumento que va creando va teniendo un límite y se le quiebra un límite y se le interrumpe un límite y esto falla y sigue creando. El caso de Robertito es el llamado a la creatividad, siempre la creatividad, a la persistencia de que este niño siempre va adelante, adelante, hasta que logra al final encontrar una respuesta que no la diremos acá, pues habrá que leer el libro de cuentos, hasta que al final él encuentra una respuesta sobre esto. En el caso de algunas lecturas de estos cuentos que me he encontrado con personas mayores de edad que ya lo han leído en su momento, me han dicho que les ha gustado mucho a la abuelita, a las abuelitas y a los nietecitos, dice que siempre se los están leyendo porque les resulta una lectura recurrente y le hace un llamado como la lectura de los cuentos antiguos que siempre traía un mensaje. Cuando hablas de Pinocho que tiene la nariz que le crece y se la cree, pero es una nariz que crece cada vez que miente, entonces es un desvalor, entonces te llama al valor a no mentir. En el caso del Robertito, de repente papá le hace el llamado a que no puede seguirlo llevando en los hombros porque le está ensuciando la camisa y le llamaron la atención, pero el papá también se presta a ayudarle. Es un papá que cree en el hijo, un papá que cree en el niño, y aunque le den una locura, creen en la aventura del hijo, pero es una aventura sana, constructiva, persistente. Pero el niño no se plantea nunca dejar el colegio. Él quiere seguir llegando al colegio y sigue en esa perspectiva de crecimiento. Sí. Bien, a continuación vamos a presentar un video que hemos tomado de los niños que han participado, nos van a dar su testimonio, que han participado en la ilustración de estos cuentos.
Mi nombre es Sarayair Vanega Silva. Me sentí bien en dibujar ese libro. Mi nombre es Leila Membreño, soy coordinadora del área socioemocional en la Fundación. Esta es una oportunidad para nosotros, porque el niño y la niña puede, aparte de desarrollar su habilidad y su creatividad, al leer un cuento, asociarlo y poder imprimirle su propia esencia como niño o niña, su mundo, ¿verdad? Sin establecer un cuadro donde él pueda, sino que él sea libre en poder expresarse. Hola, mi nombre es Irma. Tengo 13 años. Me siento bien y feliz porque mis dibujos están en la escuela. Yo quiero ser abogada. Cuando ellos vean su dibujo marcado en un libro, para ellos va a ser como decir, yo pude. Es decir, un logro que no cualquier niño o niña tiene la oportunidad. Y también genera un cambio en la familia, en el padre, en la madre, que pueda decir, mi hijo es importante. Mi nombre es Henry, tengo 10 años y me alegra mucho que los dibujos salgan en el libro. Yo dibujo una niña, un columpio, una escalera, un carro de carrera. Quiero ser un autor. Yo quiero que mis compañeros puedan lograrlo lo que sueñen. Mi nombre es María del Rosario Bermúdez Aguilar. Tengo 11 años y me siento contenta, alegre por haber participado en los dibujos del libro. Quiero estudiar medicina para ayudar a las personas. Tal vez he visto como un cuento, pero este cuento o esta actividad propia tiene alcances que no los podemos medir. Me siento alegre. Bueno, Jorge, un placer haber estado contigo esta noche. Gracias. Vamos a seguir con este proyecto. Queremos decirle a los amigos que estaremos distribuyendo, ya se están distribuyendo los cuentos en las diferentes librerías del país. También aquí en las oficinas principales de CENICSA se pueden adquirir. Lo que generen estos cuentos irá directamente al fondo de la Fundación Ganar Almas para Cristo, Fundacristo. Así que los invitamos a que los adquieran y los compartan con sus amigos y familiares en los colegios, en los centros de desarrollo infantil, en las escuelas, en sus casas, que los tengan de cabecera para los niños y que los niños sepan de que ellos son protagonistas y son capaces también de crear, independiente de que se les entreguen ya programas o cuentos o lo que sea ya elaborados. También pueden ser ellos protagonistas. ¿Algunas otras cosas? Me interesa, no interesa, porque es en plural la cosa, saber qué es lo que se quiere con esto. Seguramente en parte del programa se ha visto cómo están las instalaciones del colegio, cómo son estos niños, ver el dibujo del cuento y ver dónde están esos niños y uno dice de dónde viene esta creatividad, de dónde ha salido. Es un sentido de superación que está en ellos y qué bueno siempre tener presente para esto. De otra manera estamos llevando el mismo mensaje de estos niños a los niños de nuestra casa, en decirle, oye, creemos en la creatividad de ustedes, así como nosotros somos capaces de crear e imaginarnos, ¿por qué tampoco no poderlo hacer en la casa y hacer nuestros propios dibujos en la casa? Sí. Gracias. Gracias, un Johnny. placer, mucho gusto. Igualmente y seguimos un placer. trabajando siempre. Buenas noches.